Ok, acá en esta charla nos acompaña Valentina Faule, que es nuestra asesora comercial, es la que ve toda la parte que tiene que ver con mercadeo y ventas, y, y también cualquier consulta la pueden ahí realizar con el chat y ahí Valentina nos va a estar apoyando en las consultas que quieran hacer. Igualmente, al final de la charla, todas las dudas, consultas que quieran hacer, con muchísimo gusto las vamos evacuando. Ok, nosotros acá en OVG Consultores somos un equipo multidisciplinario, no es una sola persona que trabaja acá, eh, somos un grupo que ha venido creciendo, esa es parte de nuestro equipo, el que están presenciando, no son todos, hay más profesionales que se dedican a asesorar empresas, o nos dedicamos a asesorar empresas en asesoría tributaria, asesoría financiera, asesoría en gestión de recursos humanos, asesoría administrativa, todo lo que tiene que ver con la dirección de la empresa. Tenemos personal debidamente capacitado para poder llevar adelante sus empresas y poderles colaborar de la mejor forma. Es importante recordar que los estados financieros se deben de elaborar basados en las normas internacionales de información financiera. O sea, la información que nosotros colocamos en los estados financieros no es antojadiza, tiene que obedecer a un procedimiento que viene desde las NIF, así se conocen como esa abreviatura de las normas internacionales de información financiera, y según estas normas, según la norma número uno, los estados financieros son cinco, que son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. O sea, cuando el contador nos entrega los estados financieros, deben de venir estos cinco paquetes, porque a veces acostumbramos, pensamos que los estados financieros son solo el estado de resultados, donde nos dicen cuánto nos ganamos. Y hay muchos contadores que le dicen al cliente o al empresario que los estados financieros es eso. Sin embargo, una, una presentación muchísimo más amplia. Por acá les voy a compartir, por acá les voy a compartir un ejemplo de unos estados financieros. Si ustedes han visto estados financieros y les han presentado en alguna ocasión estados financieros, vamos a ver, ok, los estados financieros, entonces, que nos da el contador, tienen más o menos esta presentación. No importa si es una transnacional, no importa si es una empresa pequeñita con dos empleados nada más, o es de una sola persona, o es una empresa con 100 empleados, la estructura de estados financieros es siempre la misma. Primero nos muestran el balance general, el estado de composición financiera, donde están todos los activos de la empresa, las deudas o pasivos, y el patrimonio neto de la empresa a esa fecha. Nos muestran también el estado de resultados y ojo que aquí la mayoría de los empresarios tienden a quedarse acá. Solo ven esto, porque lo único que les interesa saber es cuánto gané o cuánto perdí. Y se van nada más a la última línea, utilidad del periodo, ok, gané, perfecto. Y se olvidan de todo lo demás y se están perdiendo de una oportunidad valiosísima de conocer más a su empresa, porque los estados financieros revelan toda, absolutamente toda la realidad financiera y económica de la empresa. Además de estos dos, que son como los básicos, el estado de situación y el estado de resultados, también nos tiene que presentar el estado de flujos de efectivo. Es decir, a mí me dicen, bueno, usted se ganó en este mes 2 millones de colones. Y uno dice, ¿dónde está la plata? Yo nunca la veo. Ok, el estado de flujo de efectivo te dice dónde está la plata, en qué la usaste, cuáles son los usos y los orígenes del dinero, que más adelante lo vamos a profundizar. Eh, También tenemos el estado de cambios en el patrimonio, que es cómo va aumentando de valor contable la empresa o disminuyendo de valor contable. Las empresas deben de ir teniendo un crecimiento sano y controlado, y el estado de cambios en el patrimonio nos brinda precisamente esa información de cómo es que se está dando ese crecimiento. El patrimonio, recordemos que es la diferencia entre lo que la empresa tiene y lo que la empresa debe. Entonces, debemos de ir teniendo con el paso del tiempo un crecimiento, es decir, que los activos vayan superando a las deudas. Y por último, nos tienen que mostrar también los estados financieros, toda la prosa, es decir, una explicación de
qué es cada partida, cómo son las políticas contables, cómo es que se hace la contabilidad y cómo es que se interpreta la presentación de esos estados financieros. Y esto es lo que se conoce como las notas a los estados financieros, que repito, es pura prosa, una combinación de entre prosa y números, que le explica al analista cómo es que se conforma esa información financiera. Eh, Recordemos que la información financiera debe ser dirigida al público. Cualquier persona debe ser capaz de entender los estados financieros. Las notas a los estados financieros, este quinto componente de los estados financieros, es precisamente para ayudarle a las personas que no están tan familiarizadas con el mundo financiero a entender los estados financieros. Em, y vamos a retornar ahorita a la presentación. Entonces, los estados financieros son cinco que están reguladas por las normas internacionales de información financiera y además son un requisito legal. Y esta parte es importante porque hay gente que piensa que el único requisito que tenemos con el Ministerio de Hacienda, con tributación, es presentar las declaraciones de impuestos. Y no, también es requisito basado en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y en la Ley del Impuesto sobre la Renta, es un reglamento, que las empresas están obligadas a tener y a llevar estados financieros al menos una vez al año. O sea, cuando nosotros presentamos el cierre contable, en donde hacemos la declaración de impuestos, además tenemos que tener los estados financieros porque nos lo puede pedir la administración tributaria y si no lo tenemos, hay sanciones, porque es un incumplimiento tributario el hecho de no tenerlos. Pero sobre todo nosotros debemos de llevar estados financieros porque son la base para la toma de decisiones. Si a mí me preguntan qué son los estados financieros, es eso, la base para la toma de decisiones. Si yo soy empresario y no tengo, perdón, si no tengo estados financieros, voy a ciegas, estoy bateando, estoy tomando decisiones basado en instinto, en la experiencia, y eso, pues sí, a veces funciona, pero eh, lo más seguro es acudir a los estados financieros, ir eh, manejando precisamente la información y acostumbrándonos a manejar la información y la toma de decisiones con base en datos ciertos y correctos. ¿Cómo es que se deben de preparar los estados financieros? Porque el papel aguanta lo que le pongan. Yo de pronto puedo hacer estados financieros con base en cualquier cosa, en apuntes de una libreta, lo que me dice el empresario, etcétera. Sin embargo, esto es algo muy serio. Como les digo, es una obligación legal eh, tener estados financieros. Por lo tanto, lo primero que uno debe hacer es planear la información. No es lo mismo armar una contabilidad para un restaurante que armar una contabilidad para una tienda o para un hotel o para una industria alimentaria o para una empresa exportadora. Si bien al final la presentación de estados financieros es igual, pero la confección, el camino para llegar a esos estados financieros difiere del tipo de empresa que tengamos. De ahí que la planeación de la información es muy importante. No se trata simplemente de hacer una contabilidad por hacerla, sino yo tengo que entender cuáles son los objetivos de mi información, qué es, cuáles son las decisiones que yo tomo con base en esa información y basado en esos objetivos tengo que armar la información contable. Recordemos que los estados financieros vienen de la contabilidad, se alimentan de la contabilidad. Una empresa que no tiene contabilidad no puede tener estados financieros. Después de que tenemos ese plan hecho, debemos de organizar el trabajo. Organizar el trabajo es quién hace qué. Organizar mis recursos de manera que podamos llevar los registros en orden y obtener al final de cada mes una contabilidad correcta para poder elaborar los estados financieros. El tercer paso para elaborar estados financieros es tener la contabilidad al día. Yo no gano nada con llevar una contabilidad, pero resulta que esa contabilidad, la de septiembre, la termino en diciembre, que nos hemos encontrado montones de casos así. Ahorita estamos recién tomando un cliente que nos ha buscado porque todavía no han hecho el cierre contable del 2023. Imagínense, eso es grave, muy grave. Primero, ya tienen incumplimientos tributarios porque la contabilidad no puede tener una demora de más de 3 meses. Y además, van a ciegas totalmente, ¿verdad? Tienen información contable y van tomando decisiones a puro instinto porque no tienen datos.
El cuarto elemento para poder elaborar los estados financieros es que esa información sea cierta, que sea confiable y que sea oportuna. Nosotros nos hemos encontrado contabilidades en donde meten hasta las compras del supermercado para la casa. Y eso altera totalmente la contabilidad, porque lo hacen con el fin de bajar impuestos. Primero, eso no es un gasto deducible de impuestos, eso es un criterio errado. Y después que meter ese tipo de información este, va alterando totalmente los estados financieros y la toma de decisiones, porque estamos metiendo gastos que no son. O a veces hay gente que no factura, que no cumple por evadir el IVA y otras cosas, no hacen facturas de cierta mercadería y no se lo reportan al contador. Entonces, tampoco tenemos una base cierta de las ventas. Entonces, para hacer contabilidad es muy importante el orden, es muy importante la transparencia, porque eso es lo que nos ayuda a tomar decisiones. Y la otra recomendación sobre la base de estados financieros es que esa elaboración sea mensual. Si bien la ley nos obliga a tener estados financieros anuales, para efectos de toma de decisiones, al menos deberíamos de tenerlos una vez al mes. Y digo al menos porque ya hay empresas que hacen estados financieros semanales. Es tanta la información y es tan rápido el mundo actual y cambia todo que se va haciendo necesario tener tiempos más cercanos y más pequeños para poder medir el rendimiento de las empresas. Pero al menos una vez al mes es muy saludable para la toma de decisiones. Y la otra parte que tenemos que ver cuando tenemos estados financieros es que no es simplemente pedírselos al contador y guardarlos, es que hay que analizarlos. Yo como empresario tengo que tomar esos estados financieros y analizar cada partida y si no entiendo, preguntarle a la persona que los elaboró qué significa ese número. Una vez que yo he hecho ese análisis, tengo que reunirme con mi grupo, con mi equipo de trabajo y analizar los estados financieros en grupo para poder tomar decisiones basados en los estados financieros. Nunca tomen decisiones si no han revisado sus estados financieros. Nos hemos encontrado con montones de casos de empresas que invierten en una máquina, que invierten en una feria, que invierten en contratar gente que no ocupan o que la ocupan pero no la pueden pagar, o que se salen de su capacidad de inversión. Y ahorita vamos a ver cómo los estados financieros nos dicen cuánto podemos invertir, porque hay gente que nos dice, es que este negocio me da tanto, pero yo quisiera comprar un lote o invertir en otro negocio, pero ¿cuánto puedo coger por mes para poder invertir? Los estados financieros nos dicen eso. ¿Cuánto podemos invertir? ¿En qué podemos invertir? Eh, sí, 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 sí podemos, claro, con mucho gusto Perfecto, enviar la si grabación. no le dan las Eh, cosas, eh, dice, ok, por ahí hay un micrófono abierto. Disculpen cuando veo algún micrófono abierto, por ahí lo cierro para evitar que se nos filtre ruido. Las consultas, al final de la charla vamos a estar atendiendo todas las consultas que gusten y nos están haciendo la consulta de que si podemos enviar la grabación, con muchísimo gusto podemos enviarles la grabación. Ahí nada más en los correos que nos dejaron, ahí se las estaremos haciendo llegar a las personas que así lo soliciten. Em, Les decía que nunca tomen decisiones si no han leído los estados financieros, porque eso les puede llevar a cometer errores. Y hemos encontrado casos muy lamentables en donde negocios que iban bien y pues se embarcaron, digo yo, tomando una decisión que creían que era la correcta, pero que al final no lo fue. Y si hubiesen tenido estados financieros, a lo mejor se hubiesen evitado esa situación tan dolorosa como es entrar en una crisis financiera basada en una mala decisión. Muchos empresarios se preguntan si mi empresa está siendo rentable. Es muy común. Mucha gente que nos busca a nosotros nos busca por eso, porque no saben si sus empresas son rentables. Y si son rentables, no saben si son los rentables que deberían de ser. Los estados financieros nos dicen todo eso. Si mi empresa es rentable, qué tan rentable es. Nos dicen cuál es la realidad de mi empresa en todos los ámbitos. Si mi equipo de trabajo está capacitado para
gestionar mi empresa, pues obtendrá resultados favorables reflejados en los estados financieros. Si los estados financieros no reflejan un óptimo rendimiento en la empresa, significa que mi equipo de trabajo no está haciendo las cosas correctamente y que hay oportunidades de mejora que debemos de corregir. Por ejemplo, y aquí, vean, nosotros manejamos alrededor de 85, 86 indicadores financieros distintos. ¿Qué es un indicador financiero? Como cuando uno va al médico y el médico lo manda a hacerse exámenes de sangre para ver cómo está el colesterol y cómo están y todos esos indicadores que salen ahí en los exámenes de sangre, que se me olvidan esto, otro, yo no soy médico, pero que los analistas financieros hacemos algo parecido con los estados financieros y es que convertimos todo eso en indicadores. Comparamos un número con otro, por eso se llama índice. Un índice es cuando yo divido un número entre otro y me da un porcentaje. Dentro de los más comunes, repito, hay más de 86, aquí en la charla no podemos verlos todos, y además en una empresa, en una empresa, vamos a ver, con permiso, que vamos a cerrar otro micrófono, en una empresa ni siquiera es necesario mm, ver los 86, nosotros sí los vemos, pero en una reunión de negocios, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos estados financieros, nos reunimos con nuestros clientes una vez al mes y vemos todo esto. Y de esos 86 nos saltan 5 o 6 que son los que llaman la atención y en los que la empresa debe trabajar. Porque la empresa tiene muchísimas variables de trabajo y uno no puede estar apretando botones todo el tiempo y todos los botones. Hay que saber cuál botón apretar. Y los estados financieros te dicen cuál botón apretar. Por ejemplo, eh, les recuerdo que en los estados financieros, el primero de ellos, que nos menciona las normas internacionales de información financiera, es el de estado de situación financiera. Este mide cómo es la posición financiera de la empresa. Una de los indicadores clave que nosotros medimos es el endeudamiento de las empresas, porque el endeudamiento, si bien representa una oportunidad para que las empresas puedan invertir y puedan desarrollar sus proyectos utilizando recursos de terceros, o sea, cuando yo le pido prestado al banco, no uso mi plata, uso la del banco, pero eso me puede llevar a comprometerme si ese dinero que yo traigo del banco no cumple con el objetivo para el cual fue traído. Y acá, eh, igual, nosotros hemos frenado impulsos, porque terminan siendo impulsos de deuda. Cuando les preguntamos, ok, ¿ocupas plata para qué? Para comprarme un carro. ¿Para qué es ese carro? Es que el que tengo ya está muy viejo. ¿Y qué carro te vas a comprar? Entonces, pasaron de un carro de 10, 12 millones de colones a un carro de 60 millones de colones, que sirve exactamente para lo mismo. Sirve exactamente para lo mismo. Porque cuando hablamos de negocios, hablamos de eficiencia. ¿Ok? Si usted quiere comprarse un carro de lujo para su uso personal, entonces usted usa su dinero para eso, no usa el dinero de la empresa para que usted satisfaga sus lujos o gustos personales, porque las empresas no son para eso. Además de que hay una prohibición legal y más cuando son sociedades, de que yo no puedo retirar dinero de la empresa para esas cosas. Tengo que legalizarlo, tengo que hacerlo a través de retiro de dividendos, pero ya eso es otro tema, ya eso es en la charla tributaria, que también tenemos una charla tributaria de cómo es que se deben de manejar estas cosas. Pero ese es un típico ejemplo de malas decisiones en endeudamiento. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de una empresa donde nosotros medimos la deuda del activo. ¿Qué es la deuda del activo? Mido cuánto tengo en activos, entonces tengo, no sé, 100 millones. ¿Y cuánto tengo en deuda? 86 millones de deuda. O sea, el 86% del activo de la empresa de este ejemplo está endeudado. ¿Eso es bueno o malo? Depende. En finanzas, el concepto de que si es bueno o malo no existe. Si es conveniente o no es conveniente, es muy relativo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros medimos deuda del activo y nos damos cuenta de que están comprometidos por encima del 50% el activo, o sea, todos los carros. Cuando hablo de activo, me refiero a los carros, los terrenos, los inventarios, las cuentas por cobrar, las cuentas bancarias.
Entonces, en activos yo sumo 100 millones y en deuda, que es lo que le debo al banco, lo que le debo a mis proveedores, lo que le debo al Ministerio de Hacienda, sumo 86, solo me quedan 14. Ok, ¿eso es bueno o malo? Depende. Eh, Hay que ir a ver los apalancamientos. El apalancamiento se conoce con ese término al efecto que produce la deuda en la empresa. Eh, Se llama así por el efecto aquel de la palanca, ¿verdad? Que en un extremo yo aplico menos fuerza para levantar lo que está en el otro extremo. Eh, los apalancamientos tienen este efecto, las deudas, perdón, tienen este efecto de palanca en las finanzas de las empresas porque son dineros que vienen de terceros, o sea, yo no hago un esfuerzo para sacar plata de mi bolsa, sino que lo traigo de terceros y lo pongo a trabajar en la empresa para alcanzar objetivos. Pero resulta que ese dinero tiene un costo, tiene una tasa de interés. Y entonces aquí es donde nos perdemos como empresarios. Traemos plata del banco que me cobra el 8%, el 10%, el 12%. Hay diferentes tipos de financiamiento. Vamos a quedarnos en el ejemplo acá que estamos viendo en el gráfico de la derecha, donde dice apalancamiento. Hay dos cuadritos, ahí que están viendo, dos barritas. Una dice rendimiento de operación sobre el activo y el otro dice TIP. Para que las deudas sean positivas, tienen que tener esta figura cuando hacemos este gráfico. O sea, el rendimiento, el ROA, el rendimiento de operación sobre el activo, debe de ser más alto que el TIP. ¿Qué es el TIP? Es la tasa de interés que me cobra el banco. Entonces, si el banco me cobra a raíz o a razón, perdón, de un 8% anual por el dinero que me presta y mi empresa está rentando sobre los activos, el rendimiento sobre activos, eso se llama rendimiento de operación, que es un número que se saca de los estados financieros, no es la utilidad final, sino es lo que se conoce como utilidad de operación, la que está antes de los gastos financieros. Ese rendimiento de operación sobre el activo debe de ser más alto que la tasa de interés de los pasivos, la tasa de interés que me cobran los bancos. Una regla muy simple, pero que en el día a día nos perdemos. Yo a veces le pregunto a los empresarios, ¿esas deudas están funcionando? Yo no sé, yo hice eso, el banco me cobra tanto, ¿usted qué cree? Y no es lo que yo crea, es que hay que medirlo, ¿ok? Hay que medirlo, no es lo que uno cree, no es lo que uno piensa, es lo que los estados financieros te dicen. Entonces, primero, hay que medir, para medir posición financiera, medimos dentro de otros indicadores la deuda del activo. Pero esa deuda del activo, les dije, es relativa, puede que sea que estén muy endeudadas, pero que el dinero esté usado correctamente. ¿Cómo nos damos cuenta? Con el apalancamiento. Entonces, en esta empresa, ¿tiene muy comprometido el activo? Sí. ¿La deuda está cumpliendo con su objetivo? Sí, porque el rendimiento de operación sobre el activo es superior a la tasa de interés de los pasivos. ¿Ok? Ese es un concepto muy simple, que cuando uno lo ve así lo entiende, pero cuando tenés los estados financieros ahí sobre la mesa, no sabes dónde está ese número. ¿Por qué? Porque el contador, que no tampoco tiene por qué saberlo, simplemente te da el, el número. O sea, te da los estados financieros ahí como dice la norma que debe de presentarlos. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está el ROA? ¿Y dónde está el endeudamiento del activo? Bueno, tienes que buscarlo y para eso requieres capacitación en la parte financiera o tener una persona que sepa interpretar los estados financieros y que te mida los indicadores que ocupas para poder tomar decisiones. Para saber si mi deuda es buena o es mala, tengo que medir este tipo de indicadores. Y hay varios indicadores que miden posición financiera. Este es un ejemplo que lo encontramos, repito, en el estado de situación financiera. Otra consulta que hacen mucho y otro de los errores comunes que cometen los empresarios es no saber invertir y no saber cuánto invertir. Hay un indicador que también lo sacamos de los estados financieros, repito, no viene ahí. Si ustedes van a buscar, voy a ver en lo que me pasó el contador el mes pasado, ¿dónde está el capital de trabajo? No viene el capital de trabajo, porque hay que calcularlo. Lo puede uno sacar a partir de el estado financiero. El capital de trabajo es, por decirlo así, la plata que me sobra para poder
invertir, para poder trabajar. Entonces, yo tengo que saber cuánta plata me va a entrar en el corto plazo, entonces sumo la plata que tengo en el banco, la plata que me deben mis clientes, que son cuentas por cobrar, que de aquí a un mes, mes y medio se convierten en efectivo. Tengo que sumar los inventarios, que es mercadería que tengo para vender, que de aquí a un mes, mes y medio se va a convertir en efectivo. Eso es lo que se conoce como el activo de corto plazo. Y también tengo que medir el activo, perdón, el pasivo de corto plazo, que son las deudas que tengo o los compromisos que tengo que pagar en el corto plazo. Los pagos a proveedores, las cuotas al banco de aquí a un año, que es lo que se conoce como la porción de corto plazo de los pasivos de largo plazo, y otras obligaciones de corto plazo. Entonces, yo saco la diferencia entre uno y otro y eso es lo que me da el capital de trabajo. Por ejemplo, en esta empresa, en este caso, el capital de trabajo anda alrededor de los 14 millones y algo. 14 millones, digamos. Es su capital de trabajo. Y entonces el empresario me dice, bueno, ok, me sobran 14 millones, porque pagando todo, en el corto plazo, me sobran 14 millones. Voy a comprarme una máquina que vale 12. Le decimos, suave, suave. Una cosa es el capital de trabajo y otra cosa es la capacidad de inversión que tiene la empresa. ¿Cuánto de eso puedo invertir? Ok, ahí es donde entra la experiencia, ahí es donde entra la estadística, ahí es donde entran los indicadores financieros. Entonces, de igual manera, basado en los estados financieros, en el historial, en la estadística, en números, nos dice que esta empresa de esos 14 millones solo puede usar esa porción que está ahí, 2 millones y medio. ¿Ok? Entonces nosotros graficamos y es que me quiero comprar una máquina que vale 5 millones. ¿Lo puedo coger? No. Puede coger 2 millones y medio, los otros 2 millones hay que financiarlos. ¿Pero por qué? Si ahí tengo la plata, no puedes. Vas a comprometer tu empresa en el corto plazo, puede pasar algo y de aquí a 6 meses no puedes pagar aguinaldo, no puedes pagar la planilla, algo puede pasar. ¿Ok? Entonces, nosotros los que estamos en la parte financiera tenemos que medir rentabilidad, pero también tenemos que medir riesgo. Recuerden que la administración financiera se basa en riesgo y rentabilidad. Siempre a mayor riesgo hay más rentabilidad. Quiero bajar el riesgo, siempre va a bajar la rentabilidad. Es una ley universal que no va a cambiar nunca. ¿Ok? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Quieres bajar el riesgo? Se te va a bajar la ganancia. ¿Ok? Entonces, la capacidad de inversión de una empresa, primero, depende de cuánto es el capital de trabajo que tiene. ¿Cuánto del capital de trabajo puede Cállese, invertir? Sebas. Alrededor Sebas, del 20, cállese. 25%, entre el 20 y 25% de capital de trabajo es que puedo invertir. Depende del tipo de empresa y depende de otras variables que están dentro de los mismos estados financieros, pero que, repito, hay que extraerlos por medio de indicadores. Los estados financieros nos dan cuentas, saldos de cuentas a una fecha dada. Todo este análisis de estados financieros para la toma de decisiones depende del indicador que queramos ver y hay que entrar a medirlos con lupa. Como les digo, pueden haber tantos indicadores como uno quiera. Nosotros, por la experiencia, tenemos ahí cerca de 85 indicadores, que la experiencia nos dice que esos son los que debemos de ver. Y de esos 85 indicadores, trabajamos con cada empresa en 5 o 6 que son el nervio de cada empresa y que no son los mismos para cada empresa. ¿Ok? Hay empresas con las que trabajamos indicadores de inversión, porque ya están en un nivel de inversión. En otros trabajamos indicadores de rentabilidad, en otros trabajamos indicadores de operación, porque hay problemas de operación que ahorita vamos a ver. Ok, la capacidad entonces de inversión de una empresa depende del capital de trabajo que tenga y hay que medirlo. Y esa porción de inversión va a depender del tipo de empresa, del riesgo que tenga, de en qué se va a meter y sobre todo de los ciclos de efectivo. ¿Y qué son los ciclos de efectivo? Antes de ver los ciclos de efectivo, les, les, eh, les decía anteriormente que una de las preguntas que nos hacen los empresarios es que quieren saber si su empresa es rentable, o sea, si están ganando plata. Y además de saber o querer saber si están ganando plata, si la plata que están ganando es la que deberían de ganar o tienen que ganar más.
o están ganando más de la cuenta. Casi, casi todos sentimos que estamos ganando menos de la cuenta. Eso es normal. Ok, pero aquí, repito, vamos a los números, siempre a los números. Entonces, otro de los indicadores de los estados financieros es el cruel número de la rentabilidad. El rendimiento sobre la inversión lo medimos como un porcentaje. Eh, ¿Qué es la inversión total? Los activos. ¿Cuánto tengo en bancos, en inventarios, en cuentas por cobrar, en terrenos, en maquinaria, en edificios, en vehículos? Todo lo que son activos, lo sumo. Total activos en mi inversión. ¿Ok? La plata que aporté yo, más la plata que traje de los bancos, la usé para comprar activos. Esa es la inversión. Lo sumo, esa es la inversión. ¿Y cuánto gana esa inversión? Bueno, tengo que ver las ganancias de la empresa dividido entre esa inversión, pura matemática. Aquí no hay nada subjetivo. Y eso me dice, bueno, en caso de esta empresa, está ganándose alrededor del 12,8%. Esa es su rentabilidad neta. ¿Ok? 12,8%. Y entonces yo digo, bueno, y si yo tuviera esa plata en el banco, ¿cuánto me renta por año? 5, 6%. Bueno, me está dando el doble. ¿Vale la pena sacrificarme y hacer todo lo que hago para ganarme el doble o la dejo ahí en el banco y no hago nada y el banco me va a pagar un 6%, un 5, un 6% de interés anual? ¿O sigo con la empresa que me deja un 12,8 sobre esa inversión? Ok, ¿eso es bueno o malo? Va a depender de en qué sector esté. Por ejemplo, entonces nosotros tenemos estadísticas de diferentes sectores. Primero, tenemos muchísima data de muchas empresas que confían su trabajo en nosotros. Entonces tenemos más o menos una media de por dónde anda, por ejemplo, la rentabilidad en restaurantes o en hoteles o en industrias alimentarias o en supermercados o en distribuidoras. Pues ya tenemos más o menos un estándar. Y además, vivimos en un país en donde hay instituciones que manejan datos muy certeros: Ministerio de Economía, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Son instituciones muy serias y que dan datos muy serios y muy apegados a la realidad. Entonces, tomamos datos del Banco Central o del Ministerio de Economía y vemos que en el sector, vamos a suponer que esta empresa sea el sector, no sé, hotelero. Y entonces nos dicen, ok, los hoteles están rindiendo en Costa Rica a razón del 12% y esta empresa tiene el 12,8%. ¿Está ganando plata? Sí. ¿Es óptimo el nivel de ganancia? Sí, porque es competitiva con respecto al segmento, a la competencia o a sus colegas. La barra chiquitita son sus colegas, es el promedio de ganancia, de rentabilidad que tienen empresas similares en el país, 12%. Y esta empresa, 12,8%. ¿Está bien? Sí. Sí está bien desde ese punto de vista, ¿ok? Desde ese punto de vista. Luego hay que ir a ver factores internos, porque a lo mejor podría ser más la ganancia. Y además, otra cosa importante cuando uno encuentra este tipo de empresas es identificar los factores claves del éxito. ¿Qué es lo que estás haciendo que te hace tener una rentabilidad superior al promedio? Hay empresarios que no saben, que se da por casualidad, porque fue un golpe de suerte. Uno tiene que saber entender las empresas, uno tiene que entender de dónde viene esa utilidad, qué estoy haciendo yo diferente con respecto a mi competencia que me coloca en una posición ventajosa en cuanto a rendimiento sobre la inversión. O sea, tengo una empresa más rentable que mis competidores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque cuando yo identifico los factores claves del éxito, los puedo replicar y puedo invertir en ellos. Si yo no los identifico, pueda que desvíe mi inversión a factores que no son exitosos dentro de mi empresa y pueda hacer que esa rentabilidad se baje. Entonces, como ven, los estados financieros nos dan muchísima información, muchísima información. Todo esto viene de la contabilidad. Recuerden que esto viene de la contabilidad que hacemos. Por eso la contabilidad es tan importante y tenemos que llevarla correctamente con personas que sepan lo que están haciendo a nivel de rentabilidad. Ok, cuando les hablaba de la eficiencia de las empresas, una de las cosas que les dije en la capacidad de inversión y en el capital de trabajo es el ciclo del efectivo. Cuando hablamos de ciclo del efectivo es
un círculo, ¿verdad? ¿Cuál es el camino que sigue? Como, no sé, el ciclo del clima, ¿verdad? El anual, que pasa en los países en donde hay cuatro estaciones, que viene el verano, después viene el otoño, después viene el invierno, luego la primavera, luego el verano. Eso es un ciclo, ¿ok? El ciclo del efectivo, tenemos que entenderlo en las empresas y tenemos que medirlo además. El dinero, entre más rote, más rentabilidad genera. Eso es una máxima en economía. Entonces, nosotros tenemos que hacer que el dinero gire muy rápido. En las empresas que tienen márgenes de ganancia pequeñitos, el ciclo debe de ser muy, muy, muy corto, porque necesitamos que pase muchas veces por ahí el dinero para que nos deje, para ganar por volumen, ¿ok? En las empresas en donde el ciclo es corto, el margen de ganancia debería ser alto, ¿ok? Porque yo no manejo tanto volumen, pero manejo eh, utilidades muy altas. No sé, por ejemplo, no sé si me ocurre la venta de aviones. Eh, Vamos a comprar, vendo aviones o vendo papas tostadas. Evidentemente el volumen, la cantidad de papas tostadas que vendo es muchísimo más grande que la venta de aviones, y lo veo en unidades. Más fácil vender un paquete de papas que vender un avión. Entonces, el ciclo de efectivo en una empresa que vende snacks, papas tostadas, será más corto que en una empresa que fabrica aviones. Más largo, claro, porque la producción, producir un avión se lleva más tiempo, venderlo se lleva más tiempo, además posiblemente que financiarlo. ¿Qué es el ciclo del efectivo? Que el ciclo del efectivo se compone de, empieza cuando yo compro mercancía. Vamos a suponer que es una empresa comercial. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Una empresa comercial. Entonces, esa empresa compra mercadería, la guarda en la bodega. Eso empezó en el día uno. Tardó, aquí está a la izquierda, vamos a ver el ciclo del efectivo en sus componentes. La barrita de abajo es el periodo medio de inventarios. Entonces, según esa barrita de abajo, dice que tardamos 35 días en vender el inventario. O sea, una prenda que entró hoy, la vendo dentro de 35 días. ¿De dónde saco ese número? De los estados financieros. Todo esto sale de los estados financieros. ¿Lo puedo ver ahí en los estados financieros? No, hay que calcularlo. Por eso los estados financieros se tienen que elaborar correctamente para que las partidas estén elaboradas de tal forma que nos permitan hacer todos estos cálculos. Pero ahí está esa información. ¿Ok? 35 días de inventario. Y resulta que yo vendo a crédito. O sea, una vez que yo coloco el producto, llegó el día 35, ya salió de la bodega, va para la calle, pero yo vendo a crédito y dice que mi periodo medio de cobro es de 15 días. Entonces, 35 días que estuvo en la bodega más 15 días que dura en retornar el dinero, en cobrarle al cliente, y ahí llevamos, ¿qué? 50 días. 50 días desde que entró la mercadería hasta que entra la plata. Y resulta que mi periodo de pago es de 17 días. 17 días. O sea, mi mercancía entró el día uno, pero yo le tengo que pagar al proveedor el día 17, el día sí, 17. Y lo vendo hasta el día 35. Y además recupero la plata hasta el día 50. Entonces, desde el día 17 hasta el día 50 me faltan 33 días. Mi ciclo de efectivo es negativo en esta empresa. Me faltan 33 días de efectivo para poder cubrir la operación del negocio, porque repito, el dinero o la mercancía entra el día uno y el dinero entra hasta el día 50. Pero yo tengo que pagar el día 17. Me faltan 33 días para operar. Y eso además, que tengo que pagar gastos y toda la cosa. Entonces tengo un ciclo de efectivo negativo. Eso afecta al capital de trabajo. O sea, yo tengo que tener un capital de trabajo que me permita cubrir esos 33 días de, eh, de faltante de efectivo. Entonces, el gráfico de la derecha lo que mide es el ciclo del efectivo. Casi todas las empresas tienen ciclos de efectivo negativos y eso hace que tengamos que recurrir a financiamientos para poder cubrir esos huecos. Nótese que ese ciclo de efectivo está por debajo de cero, ¿verdad? Están en números negativos, en días. Eso representa días. Y vea que a través del tiempo, desde el 1 de enero, esa es una gráfica digamos, de este año, de enero de 24 a septiembre 24, la gráfica de la derecha,
dice que en el mejor de los casos esa empresa ha tenido ciclos de efectivos de menos 20 días. O sea, le ha hecho falta 20 días eh, de dinero, por decirlo así, para poder operar. Y eso requiere un mayor capital de trabajo. Por eso les decía, en el análisis aquel de la inversión, de cuánto puedo invertir de la plata que me sobra, hay que ver este tipo de cosas. ¿Ok? Por eso no nos podemos lanzar de buenas a primeras y al primer número que vemos, ah, no, va por aquí. El análisis tiene que ser profundo y tiene que haber un hilo, un hilo que conecta a un indicador común. Ok, eso es parte, digamos, de lo que nos dice el estado de situación financiera. Pasamos al estado de resultados, al que la gente le gusta ir a ver cuánto se ganó. Ok, pero es que no, ese es el análisis más plano, más simple, ¿ok? De ver cuánto me gané. Hay que ver otras cosas. Hay que ver si se están cumpliendo mis estándares. Entonces, por ejemplo, dentro de las cosas que vemos, ventas y costos. Para empezar, tengo que entender que es un costo, que no es un gasto. ¿Ok? Los costos y los gastos son diferentes. Costo es lo que a mí me cuesta lo que yo vendo. ¿Ok? Entonces, en una empresa comercial, si yo compro mercadería para venderla, ese costo que yo pago por esa mercadería para vender es mi costo. Los salarios y la gasolina y todo eso son gastos. ¿Ok? Hay que establecer esa diferencia. Entonces, una de las mediciones que nosotros hacemos es primero extraer qué es el costo, depurar esa contabilidad para que nos dé los costos. Y ahora sí comparamos ventas con costos. Y esa diferencia es lo que se conoce como el margen bruto, ¿ok? Que es el margen con el que yo trabajo, ¿ok? Yo compro a 100 o compro a 75 y vendo a 100. Entonces, esos 25 colones entre 100 es un 25% sobre la venta. Entonces, si esta empresa, por ejemplo, tiene una política de marginar a raíz del 30% sobre el precio de venta, y aquí lo vemos que viene parejo, ¿ok? Esto es pura contabilidad. Desde el 1 de enero del año 23, observen, aquí hay más de, ¿qué? Casi 20 meses acá de datos, ¿sí? 21 meses más bien hay de datos, de enero 23 a septiembre 24. Y se viene cumpliendo ese objetivo. La contabilidad nos dice está marginando el 30, 30 y 30, pero ojo, aquí algo pasó. Aquí pasó algo en agosto, que esta empresa no ganó el 30, ganó el 22%, perdió un 8%. ¿En qué? ¿Por qué perdió un 8%? Hay que ir a revisar esa contabilidad. Recuerdo un caso de una empresa que nos llamó porque el señor decía que nunca tenía plata. Y una de las cosas que medimos fue esta. Resulta que el margen bruto no se cumplía, nunca. Hicimos una revisión para atrás, para adelante. Y entonces, claro, cuando el margen bruto no se cumple, lo que quiere revisar son ventas y costos, porque uno dice, bueno, puede ser que esté vendiendo y que alguien se esté dejando la plata. Entonces, se están reportando menos ventas de las que deberían ser. Revisamos esa parte, estaba bien. Nadie le estaba metiendo la mano a la plata de las ventas. Inventarios. Alguien se puede estar robando la mercancía. Entonces, empezamos a revisar entregas, empezamos a revisar todo el ciclo del despacho. Nadie se estaba robando la mercancía. Habían cosillas ahí, nada del otro mundo. Otra cosa podía ser el cobro, que lo que vendían, habían ventas a crédito y que el que estaba cobrando no estuviera reportando un 100%, que hubiese alguna situación anómala en las cuentas por cobrar. Se auditaron las cuentas por cobrar y todo estaba bien. Entonces, solamente nos quedaba echar para atrás al proveedor. Y resulta que el proveedor estaba, como decimos en Costa Rica, haciéndole chanchullo. Esta empresa compraba mucho, compraba contenedor por semana de mercancía y resulta que en cada contenedor le quitaban 15, 20 sacos de mercancía. Y el que estaba cargando no se daba cuenta porque lo engatusaban. Y era una empresa grande la que le entregaba. Ni siquiera la empresa, eran intermediarios que estaban ahí, que los contrataban para que cargaran mercancías y ellos, en cada vez que llegaba el camión, se dejaban 20 sacos y se lo vendían a otro. Y eso ocasionaba que esta empresa fuera para la quiebra. Pero hubo que medir, vean que con solo que medimos el margen bruto le llegamos. No era un problema de gastos, no era un problema de efectivo, no. Era un problema de compras. Y le llegamos por ahí. Y fuimos a atacar el problema y destapamos el problema. Y esa empresa
pues gracias a Dios, hoy sigue trabajando con nosotros, está viento en popa y el margen bruto se mantiene. Está bien. Ese tipo de cosas las encontramos cuando revisamos minuciosamente los estados financieros. Entonces, el ventas y margen bruto es otro de los indicadores que está o que extraemos a partir del estado de resultados. Otro de los datos que podemos ver es el de los gastos fijos. Esa es una línea de los gastos fijos de una empresa. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que no son fijos. Bueno, es que los gastos fijos es un concepto teórico, porque los gastos fijos tienden a ser fijos, no es que son fijos siempre. ¿Por qué? Porque mi planilla es fija, pero esta semana hubo horas extras, por ejemplo. Entonces son semifijos, ¿ok? Entonces medir que el gasto fijo esté dentro de un orden más o menos normal es parte de lo que medimos. En el caso de esta empresa hay inestabilidad porque debería estar ahí como en 11, 12 millones, pero vean que inclusive en julio llegó a los 20 millones. ¿Por qué? Porque se les dañó dos camiones, entonces tuvieron que reparar, los gastos se subieron, ese tipo de cosas debilitan a las empresas. Uno tiene que tener controlado el gasto fijo y tratar de mantenerlo en un nivel eh, que no se pase ni para arriba ni para abajo. ¿Por qué no se debe pasar para abajo? Porque cuando yo quito gasto fijo, quito eficiencia y tiendo a vender menos y tiendo a perder control de la empresa. El costo fijo es un mal necesario, pero se ocupa para poder gestionar correctamente las empresas. Entonces, es malo que se suba y es malo que se baje. ¿Ok? Entonces, esa parte tenemos que tenerlo muy claro. A partir del margen bruto y de los costos fijos, podemos determinar los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio son los niveles de venta mínimos que una empresa debe tener para poder generar utilidades, o sea, para no tener pérdidas. Si mis ventas caen por debajo del punto de equilibrio, mi empresa tiene pérdidas. En esa gráfica, la línea azul son las ventas reales de una empresa. Y la línea de color naranja es el punto de equilibrio que nosotros medimos. Entonces resulta que esa empresa, vean la inestabilidad que tiene. Es una empresa que tiene enormes oportunidades de mejoras en la gestión del costo fijo, porque no lo tiene controlado. Se le dispara mucho. Y eso hace que haya meses en los que tiene pérdida. Entonces es una empresa inestable. Es estable en las ventas. Porque uno ve la línea de ventas y dice, oye, qué estable que es esta empresa. Y yo digo, no, esta empresa no es estable. Porque el costo fijo o la suma, la combinación de costo fijo con margen bruto nos lleva a puntos de ineficiencia. Hay veces en que las ventas están por debajo del punto de equilibrio. Entonces eso hay que irlo a revisar. Aquí hay una gestión administrativa muy, muy débil. Y esa es la parte que hay que ir a mejorar, la gestión administrativa. Entonces, los puntos de equilibrio igual se miden a partir de los datos que nos dan los estados financieros cuando son elaborados correctamente. Entonces, ven qué importante. Por eso les decía que cuando uno elabora estados financieros, tiene que planearlos, tiene que haber una planeación. Esa planeación incluye esto. ¿Qué datos me tienen que dar los estados financieros para yo poder medir qué? ¿Qué es lo que ocupo medir en esta empresa? No es lo mismo, por ejemplo, en un restaurante que me interesa medir, claro, los margen brutos, me interesa medir la cantidad de mesas que atiendo, el promedio de ventas por mesa, etcétera. Depende del tipo de empresa, así debo yo de planear mi contabilidad para que mis estados financieros me den la información que yo necesito para convertirlo en indicadores que me provean una sana toma de decisiones. Entonces, los puntos de equilibrio son básicos en la toma de decisiones. Hay factores que están más allá de los estados financieros y que un buen administrador debe tomar en cuenta. Uno son parte de esos son los indicadores económicos, tanto locales como internacionales. Por ejemplo, nosotros llevamos monitoreados parte de los indicadores económicos de Costa Rica y de otras partes del mundo. Indicadores bursátiles, indicadores de economía, indicadores de deuda, etcétera. El tipo de cambio es obligatorio llevarlo, entonces ahí tenemos el tipo de cambio de varios meses, lo llevamos mes a mes, prácticamente por día, en el caso del tipo de cambio. ¿Cómo se comporta la tasa básica pasiva? Eso nos permite proyectar si las deudas van a subir o van a bajar. Entonces, cuando hacemos escenarios de proyección de inversión, tenemos que tomar en cuenta qué está pasando con la tasa básica pasiva. Otro indicador importante, el índice de precios al consumidor, o la inflación, el IPC, porque hay empresas que nos dicen, no, es que nosotros tenemos que subir los precios.
Pero ¿y cuánto? Un 10%. Bueno, pero resulta que el IPC, el índice de precios al consumidor, ha venido negativo en Costa Rica. O sea, el mercado no va a aguantar un incremento en precios porque si usted sube los precios y nadie está subiendo los precios, el consumidor se va a resentir y va a cambiar tu producto por el de la competencia. Entonces, ¿puedo cambiar los precios? Depende de la economía. ¿Y cómo mido yo la economía? Con datos, con datos. Siempre con datos. No es lo que me dice el vendedor, es que ya... No, no. No. Estamos de acuerdo que uno debe de tomar en cuenta opiniones de gente que está en el mercado, pero siempre tomen datos, perdón, tomen decisiones basadas en datos y eso incluye también los indicadores económicos. Otro de los aspectos que nos dan los estados financieros son el flujo efectivo. El flujo de efectivo nos da muchísima información. ¿Cuál información nos da? Bueno, ya sabemos que el estado de resultados nos dice cuánto me gané, pero y la gente dice, ¿y dónde está esa plata? Esa historia me la cuenta el flujo efectivo y yo tengo que saber interpretarlo. Entonces, por ejemplo, vean ese flujo de efectivo, hay números positivos y negativos. Los números negativos que aparecen en un flujo de efectivo son salidas de plata y los números positivos son entradas de plata. Entonces, por ejemplo, arranca el flujo de efectivo con la utilidad del periodo que viene del estado de resultados. En el estado de resultados nos cuentan la historia de dónde ganamos plata, ventas, menos costos, menos gastos, papá, nos ganamos 2.300.000 en el caso del mes de septiembre. Pero tenemos que quitarle el efecto de la depreciación, porque la depreciación, si bien hay que meterla como un gasto, que es la pérdida de valor de los activos a través del tiempo, pero la depreciación no se paga, entonces hay que sumar, quitar ese efecto. Y luego viene, ¿qué pasó con las cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar es lo que me deben mis clientes. Y ahí dice menos 2.410.000. ¿Cómo se interpreta eso? Eso significa que de un periodo a otro, las cuentas por cobrar subieron. O lo que es igual, yo invertí plata en el mercado, yo invertí plata en créditos. Se me fueron 2.410.000 en inversión en créditos. También los inventarios, dice que está negativo. Eso es porque los inventarios subieron. Entonces hay un efecto negativo en el flujo de efectivo. Entonces, menos 2.623.000 no quiere decir que los inventarios bajaron, quiere decir más bien que los inventarios subieron. Y entonces, cuando una cuenta de activos sube es porque yo estoy metiendo plata ahí, ¿ok? Estoy comprando mercancía. Entonces, el efecto es negativo. Entonces, de los 2.300.000, vean que yo usé 2.623.000 en inventarios. En otros activos, posiblemente eh, tenía algún adelanto que le hice a algún proveedor o algo así, entonces ahí recuperé 7 millones de colones, pero pagué impuestos sobre la renta por 1.500.000 y además se me generó un saldo a favor, posiblemente por retenciones de IVA, que me generan un flujo positivo de 1.500.000. En cuentas por pagar, dejé de pagarle a mis proveedores o compré mucho y por eso se infló el inventario, entonces le dejé de pagar a mis proveedores y eso me genera un flujo positivo de 6.500.000 que dejé de pagar, pero los debo. ¿Ok? Que eso se ve reflejado en el estado de situación financiera, pero a nivel de flujo de efectivo, cuando yo compro y no le pago a mi proveedor, se ve como un ingreso de dinero que está entrando mercancía, que yo no estoy pagando. ¿Ok? En la parte de gobierno e instituciones, también se pudo haber generado algún pago, eh, algún reintegro o algún saldo a favor de, de dineros o la planilla de la caja subió, entonces le debo más a la caja, me estoy financiando con impuestos o me estoy con impuestos que no he pagado porque en el momento tendré que pagar o con planillas de la caja que dejé de pagar, entonces me generan un saldo, un movimiento positivo en términos de efectivo. Igualmente las provisiones de aguinaldos que voy haciendo me van generando un flujo positivo. En el caso del activo fijo bruto, nótese que hay un número positivo de 4.200.000. Eso significa que yo pude haber vendido una máquina, por ejemplo, vendí un carro, entonces hubo una entrada de plata por 4.200.000. Y en el caso del pasivo a largo plazo, hay una disminución de 626.000 que posiblemente fueron los pagos que yo hago a las deudas. Y en total se genera un aumento en flujos de efectivo. Vean que arranqué en 2 millones de utilidad, pero mis cuentas de efectivo se vieron
aumentadas en 24 millones por todo ese efecto. ¿Y cómo compruebo eso? Bueno, veo cuánta plata tenía en bancos. Al principio del periodo que tenía 9.263.000, que es ahí en la línea gris que dice total cuentas de efectivo al inicio del periodo, y cuánta plata me quedó al final del periodo, 33 millones. La diferencia es exactamente la misma, las dos líneas celestes tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, yo tengo 24 millones de pesos más que lo que tenía el mes pasado. Y, pucha, me entraron 24 millones, pero el contador me dice que solo me gané 2 millones y el resto, los otros 22, bueno, ahí está. Ahí está de dónde vinieron ese otro dinero que te entró. ¿Ok? El flujo de efectivo se tiene que interpretar así y hay que leerlo y hay que entenderlo porque yo tengo que saber qué se hace la plata. Tengo que entender qué se hace la plata. Y el otro estado financiero es el de cambios en el patrimonio. Las empresas tienen que ir creciendo a través del tiempo. El patrimonio es la plata que yo pongo cuando empiezo un negocio, más las utilidades que voy acumulando, que no retiro de la empresa, sino que las voy dejando ahí. Entonces eso hace que mi empresa vaya tomando valor. ¿Cuánto vale una empresa? Entonces usted ve una empresa que tiene edificios muy bonitos, tiene fincas, tiene carros últimos modelos, espectacular. Pero resulta que debe mucho. ¿Y cuánto vale una empresa? La diferencia entre lo que tiene menos lo que debe, o sea, el patrimonio. Contablemente es el patrimonio. Patrimonio es la diferencia entre lo que tengo y lo que debo. Eso vale una empresa. Si yo voy a vender una empresa, bueno, al menos debería recibir eso. Evidentemente, el cálculo del valor de una empresa no se basa en valores contables, pero eso es como lo mínimo que yo debería de recibir cuando vendo activos y vendo deuda, etcétera, etcétera. Para ponerle precio al valor de una empresa se requieren otros elementos, hay que ver rentabilidades, hay que ver otro tipo de cosas. Esto es una pincelada de estados financieros. Vean, aquí vimos como un 5% de lo que uno analiza en estados financieros. Y vean qué rápido se nos fue esta hora, viendo estos, no sé, 4 o 5 eh, indicadores financieros que nos ayudan a tomar decisiones. Y como les digo, en estados financieros vemos hasta 85, 86 indicadores distintos como estos, que todos se pueden graficar, que todos se pueden ver y que todos llevan a una sana toma de decisiones. Nunca tomen decisiones si no tienen estados financieros. Asesórense correctamente. Eh, es muy importante que tengan siempre gente que les ayude en esta parte, porque pues un emprendedor no lo puede saber todo, ni está para saberlo todo. El corazón de una empresa es gestionar la venta y gestionar la administración de las empresas. ¿Ok? Uno tiene que siempre estar haciendo números y estar vendiendo siempre. Y entonces tiene que tener un equipo que le ayude a elaborar toda esta información y tener este y tomar decisiones con base en datos. Si alguna persona quisiera tener mayor información sobre los servicios de web consultores, todo relacionado con eh, análisis y gestión financiera, y nos pueden contactar en sus medios. Y de igual manera, si quieren, les podemos dar asesorías gratuitas porque a nosotros nos interesa ayudarle a la gente y que la gente conozca nuestro trabajo antes de contratarnos porque esa parte es muy importante para nosotros. El trabajo que hacemos nosotros es absolutamente confidencial y se requiere muchísima confianza entre el cliente y el asesor, de manera que podamos servirle siempre de la mejor manera. Entonces ahí, si quieren tomarle una foto, una captura de pantalla a esta parte donde están nuestros contactos, nosotros con muchísimo gusto. Si tienen alguna situación en particular que quieran verlo en privado, nada más nos contactan y nosotros con muchísimo gusto, ya sea mi persona o cualquiera de las personas que trabajan con nosotros, podemos ayudarles y orientarles precisamente en la toma de decisiones. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes en este ratito. A uno le queda, a mí me encanta esto de, de ver finanzas y ver números y en realidad vemos muy poquito. Uno siente que veo muy poquito porque es que en realidad las finanzas es muy sabroso, es muy apasionante, es un mundo eh, muy, muy, muy bonito que nos encanta siempre escarbar en ellos. Entonces, si tienen alguna duda o alguna consulta que hacer, aquí estamos. Con muchísimo gusto podemos
podemos atender sus consultas con mucho gusto y nada más. Abren el micrófono, hacen la consulta, nos levantan la mano con mucho gusto. Ok, ¿nadie tiene consultas? ¿Todo claro? Ok, Valentina, no sé si tenés algún comentario. No, 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 la verdad es que agradecer a todos por la presencia. Para nosotros es súper importante brindar información a la comunidad y sobre todo poder ayudar a dueños de empresas. Así que, en principio, muchísimas gracias por la participación. Eh, y también comentarles que estamos a completa disposición si tienen alguna duda o si quieren eh, saber algo en particular sobre sus empresas también. Dejamos todos nuestros medios de contacto. Vamos a estar enviando la grabación y los medios de contacto también por mail, así que para su tranquilidad que después puedan volver a verla cuando les sea necesario. Pero de mi parte nada más, muy buena tarde y sobre todo muchas gracias por la participación. Bien, reiterarles si hay alguna consulta, con muchísimo gusto. Si no, pues acá damos por terminada la charla. Y ahí pueden estar pendientes de nuestros diferentes canales de comunicación. Y siempre estamos haciendo este tipo de presentaciones, de webinar, para que pues, nos conozcan más y que además ustedes aprendan con nosotros y nosotros con ustedes para poder gestionar más las empresas. Hemos hecho presentaciones sobre gestión de recursos humanos, que es muy importante. Perdón, la parte de impuestos, todo lo que tiene que ver con tributos, cómo llevar una correcta administración tributaria. Recuerden que el Ministerio de Hacienda, a partir de junio del 2025 va a implementar Hacienda Digital. Entonces, muchísimas malas prácticas que hay de evasión fiscal se van a acabar, pues ya no va a ser posible hacerlo porque vienen con un sistema de información bastante robusto que les va a permitir pescar todas esas anomalías. Entonces, mejor no jugársela, mejor tener un buen asesor tributario y acá en OVG Consultores tenemos gente muy buena en esa parte de gestión tributaria, igual en la parte de gestión de recursos humanos, de gestión financiera, de mercadeo y ventas también, que acá está Valentina, que es nuestra asesora en ventas, si quieren tener eh, una charla con Valentina para que les ayuden cómo vender, cómo aumentar sus ventas, cómo buscar mejores y más eficientes canales de ventas, estamos a su total disposición. Entonces, pues si no tienen, vamos a ver, Martín, un saludo Martín, de Colina Secreta. Colina Secreta es un hotel, si ellos son clientes de nosotros, está ubicado en Puerto Viejo de Sarapiquí, se los recomiendo, es una experiencia increíble, y es una experiencia de verdad increíble estar en contacto con la naturaleza, ducharse bajo un árbol, eh, si tienen suerte y hay lluvia, y que la lluvia en el Caribe es muy sabrosa, y además disfrutar de los excelentes desayunos de Martín y su familia. Muchísimas gracias Martín y a todo el equipo de Colina Secreta. Y sí, con mucho gusto les vamos a ir a estar compartiendo el, la grabación. Entonces, pues si no hay más consultas, vamos a ver. Mm, eh, sí, comentario de Ana Rocío, totalmente de acuerdo. En Costa Rica hay muchísimas malas prácticas tributarias, lamentablemente, en pequeña y en gran escala, a toda medida, perdón. Lamentablemente se ha hecho como un deporte nacional la evasión fiscal y, y, pues hemos estado en ese proceso de educar a la gente, de hacerles entender que los impuestos no son parte de las ganancias de las empresas. O sea, una empresa que no puede pagar impuestos no es porque no es rentable, así de sencillo. Pero bueno, es parte de la educación y es de otra charla, de otro tema que también tenemos acá. Estén pendientes ahí de los diferentes canales de UG Consultores para que puedan aprovechar estas charlas gratuitas que hacemos de este y otras áreas en el quehacer de los empresarios y de las personas en el mundo financiero, contable, tributario, de gestión de recursos humanos y afines. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches
Que Dios les bendiga y que prosperen mucho sus negocios. Que estén muy bien. Perfecto, Jorge. Estaremos en contacto con usted. Aún así, le dejo el link aquí donde usted puede agendar según su conveniencia un horario para la asesoría. Además, Freddy, si usted quiere dejar de grabar, ya podríamos hacerlo. Bien, si no hay más consultas, pues muchísimas gracias a todos y ahí estamos en contacto. Que Dios les bendiga. Buenas noches, muchas gracias.